Hola, soy Ángel Escobar, desarrollador de RCM. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la conferencia de Launching. En esta ocasión me acompaña Francisco Barrot desde Argentina y Daniela Cruz, quien les explicará y los introducirá al porqué de esta conferencia. Buenos días, es un gusto estar aquí dándoles esta presentación. Antes de adentrarnos a esos proyectos, a estos ejercicios prácticos, quiero explicarles un poco el porqué y darles contexto eh, de cómo realizamos estos ejercicios con el objetivo de mejorar procesos y agilizar tiempos en nuestro team, que es el team de Release Support and Maintenance. Entonces, entendamos un poquito cómo trabajamos nosotros. Nosotros, como team, le brindamos soporte y mantenimiento a más de un proyecto al mismo tiempo. Entonces, es muy necesario que cada agente de soporte tenga conocimientos sólidos sobre cada proyecto, independientemente el lenguaje de programación y detalles únicos de cada proyecto. Ahora, esto podría ser un poquito abrumador eh, para, para las personas, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos esto en el team? Pues con el aprendizaje continuo y con documentación. Nosotros documentamos todo lo que sea posible. Aún así, ¿qué tal si existiera una herramienta que nos ayudara a que todo esto fluyera de una mejor forma y nosotros nos pudiéramos apoyar? ¿Qué tal si tuviéramos un chatbot que nos dijera esta función realiza o devuelve tal valor, ¿no? Sería estupendo. Entonces, el primer ejercicio práctico va un poquito por este camino. Nos explica o nos muestra cómo crear una Code Understanding App para mejorar el entendimiento de cualquier proyecto o código. Entonces vamos a indagar o vamos a meternos de lleno en él con Francisco. Bueno, pues comenzando entonces con este primer ejemplo del Workshop 2 de Alanchen, efectivamente, como comentaba Daniela, vamos a crear una Code Understanding App. Ahora, ¿en qué consiste esta aplicación? Supongamos que nos llega un nuevo proyecto, ¿verdad? Una nueva codebase que puede ser muy grande, muy compleja, está llena de distintos archivos e incluso de distintos lenguajes de programación cada uno de ellos. ¿No sería genial entonces tener una aplicación, algún bot que nos pueda responder preguntas sobre el código? Preguntas del estilo, ¿qué hace este método o función determinada? ¿Dónde se implementa el procesamiento de datos? O si existe una función para verificar la autenticación de usuarios, por ejemplo. Bueno, a este proceso de buscar el código, ¿no? Buscar el código relevante y dónde está ubicado, se le llama típicamente búsqueda semántica. Y este proyecto que vamos a hacer a continuación hace precisamente eso. Realizar una búsqueda semántica por nosotros a través de preguntas en las cuales nos va a responder. En este caso vamos a utilizar LangChain en combinación con Deep y GPT para hacer cualquier pregunta respecto a ese código en particular. Am, Continuando un poquito más con este proyecto y profundizando un poquito más en lo que vamos a construir, podemos ver una comparativa entre cómo se indagaba, cómo se entendía el código antes y cómo se puede entender el código hoy en día. Em, Como se hacía antes, bueno, todos hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Leer la documentación del código, emplear algún debugger para ir poco a poco, paso a paso en una función, por ejemplo, y entender cómo funciona, cómo varían las variables dentro de esa función. Examinar el entry point del proyecto e ir desglosando la estructura a partir de él. Y también ha pasado que en el caso de que aún con todo no se entienda, siempre está la posibilidad de pedir por ayuda. Pero, ¿y cómo podemos hacerlo hoy en día? Bueno, pues puede ser tan fácil como construir una aplicación de code understanding como la que vamos a hacer y hacer preguntas.
Tan fácil como eso. Ahora, parecer muy bueno, pero uno se puede preguntar, ¿no será esto muy complejo quizás de construir? ¿No tendrás que ver, quizás, no será acaso construir esta Code Understanding App más complicada que entender el código? Bueno, realmente no. Y ahora Daniela nos va a explicar cómo se estructura esta aplicación. Sí, justamente como mencionó Francisco, puede ser un poquito abrumador y nos puede volar un poco la cabeza el ponernos a pensar cómo un chatbot nos va a responder preguntas de código si eso solo lo hace un desarrollador. Pero, ¿qué tal si desmenuzamos un poquito y vemos cómo construir un Code Understanding App con los siguientes pasos que les voy a mencionar? Primero, index de codebase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente es indexar el código, cada función, cada clase, cada trozo de código, darle un índice para que de esta manera sea más sencillo buscar en una base de datos y traer de vuelta esa información. Pero podemos todavía entender de una manera más sencilla este ejemplo, esta idea, si usamos la analogía de un libro. Si tomamos un libro, encontramos en las primeras páginas de un índice. En este índice podemos ver cómo está estructurado el libro y cada tema tiene un número de página. Bueno, este número de página vendría siendo el índice de la información. Y con este es muy sencillo encontrar cualquier información en el libro. Ahora veamos el siguiente paso, que es Embedding en CodeStore. En este paso, lo que se hace es tomar ese código que ya está indexado y guardarlo en una base de datos vectorial, que es la que se usa para guardar este tipo de información, de data. Aquí lo que estamos usando es Deep Lake, que es la base de datos vectorial. Como siguiente punto tenemos construir un retriever. ¿Qué viene siendo un retriever? Es el que nos devuelve la información. Volviendo a la analogía del libro, vemos que una persona como lector se encarga de buscar en el índice, encuentra las páginas y esta persona la que devuelve o es la que lee la información, ¿no? Entonces esto básicamente es lo que hace un retriever, encontrar la información con el índice y devolver la información. Luego vemos el siguiente paso que viene siendo construir una conversational chain. Lo que quiero decir básicamente es que este va a tomar la data que trajo el retriever y va a crear una conversación entre el usuario y el modelo de lenguaje. Por último, solo queda realizar las preguntas que queramos sobre código. Pero si esto aún así no ha quedado tan claro, podemos verlo a fondo paso a paso. Entonces empecemos con index de codebase. Iniciando con el workflow, lo primero que hay que hacer es indexar el código que vamos a utilizar. Pero, ¿qué es indexar el código que vamos a utilizar? Es básicamente escoger qué código queremos que el chatbot nos entienda. En este caso estaremos usando un ejemplo de una parte del código fuente de Twitter que es open source y sobre ella estaremos haciendo preguntas más adelante. Entonces, lo principal es clonar el repositorio de código que vamos a interpretar y posterior a ello dividir los archivos en chunks. ¿Y qué son los chunks? Es básicamente agarrar todo el código fuente e irlo subdividiendo en partes para que de esta forma el Large Language Model lo pueda entender, ya que si intentamos poner todo el código fuente de una vez, esto no será posible. Y bueno, una vez sucede esto de crear los chunks, ya podemos iniciar el proceso de indexado. Pero en sí, ¿qué es indexar el código? Bueno, es básicamente cómo estará ordenado dentro de la base de datos. En este caso estamos usando una base de datos con vectores. ¿Y por qué estamos usando esta o por qué está en esta? Bueno,
porque como su nombre lo indica, trabaja con vectores. ¿Y qué es un vector? Un vector es una lista de números que puede tomar características del objeto o del dato que está analizando y de esa forma ordenarlo y darle un espacio en, en un sistema multidimensional para que así todos los objetos, imágenes, reconocimiento de voz o datos que tengan cosas en común estén organizados en la misma zona de, del espacio multidimensional. Básicamente es una lista en la cual se va a ir creando números o posiciones en el espacio multidimensional en base a características similares que vaya encontrando. Por ejemplo, si introducimos fotos de perros o de gatos, esto los va a agrupar cerca entre sí porque son mascotas domésticas. Y a su vez, entre más fotos de perros tengamos, estos los va a ir agrupando entre sí más cerca porque presentan más similitudes al momento de realizar el proceso de embedding con el Large Language Model. Eh, una de las virtudes también de la base de datos vectoriales es que es muy fácil cargar y almacenar una gran cantidad de información. Y esto es muy útil al momento de usar los Large Language Model, ya que nos hace tener respuestas más eficientes y rápidas. Y ahora, como es otro proceso importante al momento de guardar la información y de usar las bases de datos vectoriales, vamos con Embedding and Code Store. Exactamente. El siguiente paso para la construcción de esta Code Understanding App es los embeddings. Y uno se puede preguntar, ¿qué es un embedding? Bueno, la definición así exacta de embedding es una herramienta que nos permite crear una representación vectorial de un fragmento de texto. Y uno puede preguntarse también, ¿esto para qué es útil? Bueno, es precisamente útil porque es lo que nos va a poder permitir pensar el texto como un espacio vectorial. Y luego nos va a permitir también hacer la búsqueda semántica sobre el texto. ¿Y esto cómo funciona exactamente? Bueno, la idea es que, a diferencia del texto sin formato, un vector se le puede calcular, se puede hacer operaciones numéricas sobre él. Esto significa que se le puede calcular fácilmente las similitudes que hay entre ellos. Y luego, cuando ya tengamos una pregunta que se le queramos hacer a estos vectores, digamos, a esta base de datos ya almacenada, va a ser muy fácil determinar qué código, qué texto es relevante para poder responder. Y una vez llegado a este punto, ya hemos como acabado con la primera parte de este proyecto, que sería la indexación del código. Ya creamos la base de datos vectorial y está toda la información de todo el código almacenada. Genial. Ahora sí nos podemos preguntar, ¿cómo consumimos la información? ¿Cómo podemos hacerle preguntas? Bueno, acá entra un concepto muy importante que es el de la Conversational Retrieval Chain. Esta Conversational Retrieval Chain es una herramienta que ofrece LangChain y básicamente sirve para fusionar o encadenar justamente dos chains distintas. Por un lado, una Retrieval Chain nos permite precisamente hacer búsquedas o preguntas a una base de datos vectorial, que es la que acabamos de crear. Por otro lado, una Conversational Chain es la que nos va a permitir precisamente crear una conversación con este chatbot que estamos creando. De tal forma que vamos a poder, combinándolas, hacer las preguntas, y estas preguntas van a automáticamente generar preguntas en la base de datos, las preguntas distintas que la base de datos pueda entender, y luego esa respuesta que dé la base de datos también la va a formatear a un formato que el humano pueda entender. Siguiendo con esta idea de las conversational chain, también es importante aclarar que uno puede definir una serie de settings, una serie de configuraciones a la hora de hacer las preguntas. Supongamos lo siguiente, uno a la hora de guardar la información, de indexar toda la codebase, uno puede almacenar distintos archivos de distintos lenguajes de programación, por ejemplo. Entonces, puede ser muy útil si, por ejemplo, uno solo quiere hacer preguntas sobre un lenguaje en particular, poder filtrarlos. Es algo que también se puede hacer. Uno puede definir unos filtros personalizados que te permitan especificar precisamente filtros mediante la metadata que uno tiene en el texto. Metadata, por ejemplo, como el nombre del archivo o en qué carpeta está ubicado, por ejemplo.
Y una vez terminado ya con esta conversational chain, solo queda la mejor parte, que es la de hacer tus preguntas. Bueno, justamente como dijo Francisco, por último, solo queda realizar nuestras preguntas. Y para esto usaremos la Conversational Retriever Chain. Entonces, yo sé que se han quedado con ganas de ver el código. Vamos ahorita mismo con él. Vamos a empezar ahora entonces a analizar el código. Este es este primer ejemplo del workshop de Langchain. Este código consta básicamente de una aplicación que va a analizar el código de algorithm, que es un código abierto básicamente de Twitter, que es el encargado de calcular las recomendaciones que te aparecen en el feed de For You de Twitter, ¿verdad? De todos los millones de tweets que hay diarios, ah, calcula los que tienen mayor relevancia, o que podría tener mayor relevancia para vos. Entonces, ¿cómo funciona este código? Para empezar, vamos a importar las librerías que vamos a utilizar, en este caso LangChain y DeepLake, ¿verdad? Y otra cosa importante a tener en cuenta es el hecho de que en este caso particular estamos utilizando DeepLake de forma local, o sea, estamos instanciando la base de datos y la estamos guardando de forma local en nuestra computadora, pero estamos utilizando OpenAI, esa es su API, ¿ok? No la estamos usando de forma local, sino que la estamos consumiendo. Por lo tanto, vamos a necesitar una key de OpenAI, en este caso, para poder funcionar, digamos, para poder trabajar con él. De nuevo, la gracia acá de LangChain es el hecho de que uno puede modificar language model que uno usa con una línea de código. Entonces, también los invitamos a que si quieren cambiarla y utilizar otra language model o probar descargarse algún modelo de lenguaje de forma local y correr todo de forma local, también se puede y puede ser interesante también. Una vez importadas entonces las dependencias, el primer paso que mencionábamos es el hecho de crear el embedding. Y acá también hay que tener mucho cuidado con algo, y es el hecho de que cuando uno va a crear el embedding, tiene que seleccionar o elegir un language model que haya sido entrenado con código. Tiene que conocer de código. En el caso de utilizar un language model que no haya sido entrenado con código, a la hora de hacer el embedding posiblemente o va a dar muchos peores resultados o directamente no va a funcionar. Acá LangChain nos ofrece unos proveedores de embeddings por defecto, o sea, que ya vienen incorporados, ¿no? Este caso de OpenAI es uno. Hay muchos otros, pero bueno, en el caso de que uno quiera elegir uno distinto, tiene que verificar eso, que sepa de código, que sepa de todo esto. El siguiente paso para analizar el código de LangChain es lo que comentábamos también en las diapositivas, el hecho de dividir el código en algo que luego LangChain pueda trabajar, pueda entender. Una cosa es el código en bruto, digamos, que son archivos de todo tipo, y lo que tiene que hacer es convertirlo en un formato en el cual luego se pueda utilizar. En este caso, esto es código, única y exclusivamente código de Python, en su mayoría. Estamos eligiendo el camino que tiene que tomar, ¿no?, para buscar este repositorio. En mi caso lo descargué acá mismo, en este mismo folder. Me descargué el código de Twitter. Iteramos sobre todos los archivos que tiene este folder, y para cada uno se instancia una clase de text loader, el cual básicamente toma, justamente es una clase utilizada para leer y formatear todo el texto en algo que pueda manejarse, ¿verdad? No solo guarda texto, sino también guarda una serie de metadata en él. Cosas como, por ejemplo, el nombre del archivo o su dirección, ¿verdad? Su path. A cada uno de estos loaders estamos guardando dentro de una lista de documentos. Luego de esto, luego de haber ya cargado todos los archivos dentro de esta lista de documentos, vamos a dividirlas en chunks. De nuevo, la idea de los chunks es poder convertir este texto, estas listas de documentos, en fracciones más pequeñas que, de nuevo, sean más fáciles de digerir o de indexar luego por la base de datos. Esto es únicamente, esto es objetivo, básicamente. Acá se ve que has corrido esta parte del código, se generan todos estos chunks de información, y una vez generados los chunks, ya estamos listos para indexarla.
¿Cómo se indexa? Pues es tan fácil como crear una clase, ¿no? Una instancia de la clase DeepLake, ¿verdad? Donde hay que especificar. En este caso lo estamos usando de forma local, por lo cual especifiqué un path local. Acá también lo descargué en este mismo folder llamado data. Pero de nuevo, se puede utilizar si se quiere o sea, guardarlo dentro de la nube, dentro de un bucket en DeepLake, también se puede. O sea, es algo que ofrece también DeepLake como posibilidad. Aunque también recordar que si vamos a utilizar DeepLake desde la nube, hay que usar también algún token como para hacer la verificación, ¿verdad? De permisos. Y también hay que especificar el embedding que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando el embedding de OpenAI que instanciamos previamente. Entonces, con esta traducción que está haciendo el embedding, va a convertir todo el texto y lo va a almacenar dentro de la base de datos que acabamos de crear, que es lo que estamos haciendo acá, añadir todos los documentos. Ya se puede ver cómo va a empezar a evaluar. Esto tarda varios minutos, por eso ya lo tengo todo ejecutado desde antes. Pero una vez terminado, ya tenemos la base de datos creada y toda indexada. Lo bueno de todo esto es que una vez indexada la base de datos, ya, de hecho, siempre y cuando no cambie el código y no quieras hacer modificaciones, no hay que volver a repetir ninguno de estos pasos. Ah, Ahora que ya se indexó y ya se terminó todo este proceso, se puede empezar a consumir. ¿Y cómo se consume la información? Bueno, habría que crear lo que comentábamos antes, que era la Conversational Retriever Chain. Así que como primer paso vamos a crear el retriever. Esto se puede hacer a través de, nuevamente, instanciando una base de datos, en este caso la de DeepLake de nuevo, vamos a especificar el mismo path de antes y vamos a especificar que sea de read-only. Y vamos a utilizar este método llamado asRetriever para, desde una instancia de la clase de DeepLake, crear un retriever. Luego este retriever va a ser capaz de hacer peticiones a la base de datos de la cual fue creada, en este caso de DB, que es nuestra base de datos que hicimos previamente. Y ahora se le puede especificar también lo que comentábamos antes, el tema de los filtros personalizados o parámetros que se puede elegir a la hora de hacer las peticiones. De nuevo, a la hora de indexar, nosotros indexamos todo el código. Entonces, podemos especificar a la hora de hacer búsquedas, por ejemplo, una cantidad máxima de archivos que tiene que ir a buscar, que es este fetch key. Esto indica la cantidad de archivos que tiene que ir a buscar dentro de todo el repositorio. Para el caso de que, por ejemplo, no querramos que esté demasiado tiempo y queremos especificar una cantidad menor, se puede. Y de todos los archivos que va a ir a buscar, estamos especificando acá, por ejemplo, con key, la cantidad que tiene que retornar. Entonces, le vamos a hacer una pregunta. Este retriever va a buscar en la base de datos todos los archivos que encuentre hasta un número de 100. Más de esos no va a buscar. Y luego va a retornar los 10 archivos que mejor match hagan con la pregunta que hicimos. Y también, como se comentó antes, además de estos parámetros que se pueden agregar, que son ya que vienen integrados con DeepLake, esto es única y exclusivamente de DeepLake, quizás para otra base de datos vectorial haya otros parámetros, sí se puede agregar filtros personalizados. De no, uno quizás indexó toda la base de datos, esta base de datos puede constar de distintos lenguajes de programación, por ejemplo. No es algo tan raro, además, en este caso sucede. Entonces podemos especificar también, bueno, que aunque indexamos antes toda la base de datos, solo queremos algunos archivos dentro de esta base de datos. Solo queremos archivos de, por ejemplo, de Scala o de Python. Entonces le estamos diciendo que para cada archivo solo busque todos, tales que en su metadata, la parte de source, ¿no? La que es el nombre del archivo original, esté la parte, diga Scala o diga Python, ¿no? .py. Y se lo podemos agregar como filtros personalizados. Luego ahora, cada vez que haga una búsqueda, solo busca este tipo de archivos. También se puede especificar, por ejemplo, el folder que pertenecían previamente, en el caso de que uno quiera ir y solamente buscar archivos del tipo, no sé, que estén metidos dentro de la carpeta de test. También se puede. Ya con todo esto, solo queda construir la Conversational Retriever Chain y hacer las preguntas. Primero se elige nuevamente un modelo, en este caso estamos usando ChatGPT nuevamente, y la Conversational Retriever Chain se crea con un modelo, que acá acabamos de crear, y con un retriever. Además, le estamos especificando acá que retorne
el source path de los documentos para luego también preguntar dónde están, que es parte de la búsqueda semántica que hablábamos antes. ¿Y cómo va a funcionar este retriever chain? Es interesante. Básicamente, al hacer una pregunta, nosotros vamos a un prompt. En este caso, por ejemplo, no sé, digamos que estamos en la tercera pregunta, ¿verdad? Entonces, este Conversational Retriever Chain va a agarrar esta pregunta y va a fijarse primero en el contexto, en todas las preguntas anteriores. En este caso, las anteriores dos son estas de acá. Entonces, combinando contexto con la pregunta que acabamos de crear, va a generar una nueva pregunta, una pregunta independiente de las anteriores, que va a ser utilizada como el verdadero input o la verdadera pregunta que va a ser utilizada, digamos, para buscar en la base de datos, digamos. Buscar ese texto se que va a buscar en la base de datos. Con esa pregunta independiente va a buscar en la base de datos y va a retornar las mejores ocurrencias. En este caso especificamos que retorne las 10 ocurrencias más similares. Por último, para retornar de la conversación, va a generar una respuesta en base a la pregunta original, en base al contexto que tiene hasta ahora y además consiguió de la base de datos. Y así va a generar la respuesta que vamos a tener nosotros. Entonces, una vez ejecutado este paso, ya solo queda preguntar. En este caso, vamos a definir un chat history y para cada pregunta dentro de las preguntas, vamos a mostrar la pregunta, la respuesta y además el source, de dónde está ubicada o dónde encontró los archivos de los que está hablando. De nuevo, eso tiene que ver con el algoritmo de Twitter para encontrar el feed. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas es los modificadores que más afectan a este ranking que tiene. Y acá puede responder justamente con los modificadores que más afectan en base al código que ve, ¿no? Es el anti-gaming, el low reputation, el low test score, entre otros. De nuevo, esto es muy interesante y tiene muchas aplicaciones, pero también siempre recordar que no es la última palabra, que se puede equivocar, ¿no? Que existe este tema de las alucinaciones dentro de los modelos de lenguaje, ¿verdad? Que en proporcionando un input de una respuesta que no tenga nada que ver. Entonces, siempre considerar que más que como un reemplazo hacia hacia la forma en la que uno indagaba o entendía el código antes, ¿no? Como hacía esta búsqueda semántica manual, esto puede ayudar más bien a mejorar o a facilitar estas búsquedas, pero para nada reemplaza el método manual. Es solamente una nueva forma de agilizar los métodos y de conseguir información. Pero para nada reemplaza lo anterior porque está lejos de ser perfecto. Ah, como último, quería mostrar también este mismo ejemplo que utilizamos. Es exactamente el mismo código previo, solo que se indagó o se indexó y preguntó acerca del mismo código fuente de LangChain. Es el mismo código, pero como resulta que al final una de las desventajas quizás del LangChain es que es un código o es un framework muy nuevo, hay cierta parte de la documentación que no está tan bien explicada. Entonces, para entender yo mismo, he utilizado este código para hacerle preguntas sobre cosas que no me quedan tan claras dentro de LangChain. Así que, nada, puedo dar fe de que fue muy útil a la hora de entender muchos de estos conceptos de los que estuvimos hablando. Con esto ya terminamos el primer ejemplo de la versión 2 de LangChain. Bien, luego de este código que ha estado súper interesante, gracias Francisco, vamos a darle continuidad a esta presentación con la introducción al segundo ejercicio práctico. Veamos de qué se trata. Bueno, siguiendo con la dinámica de explicar hacia dónde van estos ejercicios, entendamos cómo nuestro team Release Support and Maintenance queremos siempre mejorar no solo nuestros procesos y tiempos, sino que también queremos mejorar la atención que nosotros le damos a nuestros clientes, que es súper importante. Para esto nos apoyamos de tareas como resumir tickets y ver también la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente muchas veces nos ayuda a sacar métricas y es justamente eso lo que andamos buscando con este ejercicio. Entendamos cómo funciona el workflow de un ticket.
En un ticket pueden intervenir la parte cliente, puede ser más de una persona. Y también puede intervenir un agente de soporte o más. Por lo que la conversación se puede volver un poco extensa, ¿no? Y ahora, ¿cómo resumimos la solución? La solución puede estar creada por varias soluciones más pequeñas, al igual que el inconveniente. El inconveniente que está pasando nuestro cliente en ese momento puede estar detallado en uno o más mensajes que están dentro de la conversación en el ticket. Y muchas veces al final de esta conversación solemos enviar una encuesta de satisfacción, la cual muchas veces no es respondida. Por eso tenemos que inferir esta satisfacción de alguna manera. Esta tarea fácilmente la puede realizar un humano, ¿no? Pero ¿qué tal si tenemos una herramienta que nos ayude a resumir el problema, el inconveniente y logremos inferir el sentimiento del cliente? Y de esto se trata este ejercicio práctico número 2. Vamos a usar la sumarización que fue explicada en la presentación 1 de LangChain para apoyarnos y realizar este ejercicio. Ahora, veamos un poco el paso a paso de cómo fue creada. El primer paso es consumir y cargar la data. Ahora, un punto a considerar es pensar de dónde va a venir esa data. Va a venir de una base de datos, puede provenir de cualquier archivo, puede ser un PDF, una hoja de cálculo, un JSON, inclusive puede ser una API. El segundo punto a considerar es cómo queremos mostrar y cómo queremos cargarle los datos al modelo de lenguaje. Para esto, ¿cómo se hacía antes? Bueno, podríamos tener una función propia para transformar y limpiar los datos. En nuestro caso tenemos un JSON, entonces este JSON podríamos transformarlo en una lista de strings que vendría siendo la conversación completa del ticket, de los tickets. Pero ahora gracias a LangChain expone múltiples loaders y transformers y nos podemos apoyar de estos. Uno de ellos es JSON Loader, es el que estaremos usando nosotros para nuestro ejercicio. Veamos un poco qué más sigue después de consumir y limpiar la data. Bueno, ya entrando en cosas más específicas de LangChain, ya que lo anterior era como un proceso general, ¿verdad? De luego de consumir el endpoint, limpiar la data. Pero en este momento ya tenemos la data limpia. ¿Qué prosigue? Bueno, ahora es donde entran las prompt template y las cadenas. Las prompt template básicamente son plantillas con la cual buscamos estandarizar los resultados que nos puede ofrecer un Large Language Model, ya que con esta le podemos brindar el contexto arriba de qué información le vamos a dar y cómo queremos que la maneje. Luego podemos insertar esa información de manera dinámica, como se lo mostraré más adelante en el código, y luego podemos especificar qué formato de respuesta estamos buscando. Y esto es muy útil, ya que nos permite tener respuestas de forma concisa y sin tanta variación, que es un problema que presentan pues los Large Language Models, ya que pueden dar espacio a su creatividad y a dar diferentes tipos de respuestas. Entonces, para recapitular brevemente, la prompt template está compuesta por una instrucción o contexto a dar al inicio, luego la información que le vamos a meter y posterior a ello un formato de respuesta. Todo esto puede ser de forma dinámica o lo puedes tener de forma predefinida. Más adelante te lo explicaré en el código. Y bueno, una vez tienes, ¿y cómo estaremos utilizando nosotros esta prompt template en el ejemplo? Bueno, lo estaremos haciendo que le vamos a brindar el contexto de que la información que le pasaremos es una conversación entre el cliente y un agente de soporte técnico. Ya con esto, el Large Language Model ya no va a poder inferir, ya no va a tener que inferir, sino que se va a ir específicamente
a realizar la acción que nosotros le digamos que haga, que en este caso es resumir la información que venga de este ticket, ¿verdad? Y posterior a ello, lo que haremos es pasarle la información. Luego de pasarle la información, le pondremos un formato de respuesta en el cual queremos que el Large Language Model entienda cuál es el inconveniente y cuál es el problema del ticket, para que así, al leerlo rápido, ¿verdad? Sepamos qué pasó en ese ticket, si se tuvo una respuesta positiva, negativa o neutra. Y bueno, las prompt templates van de la mano con las cadenas, que serán explicadas a continuación. Exactamente. Como último paso para este ejemplo número 2 es implementar una cadena. Ya también he explicado en la parte 1 del workshop de LangChain, las cadenas son la feature más importante que tiene LangChain, para mostrar el nombre. Y lo que se puede utilizar es para fusionar o encadenar precisamente múltiples funcionalidades. En este caso, estamos combinando, por un lado, el manejo de las llamadas al Large Language Model, ¿ok? Y por otro lado, el prompt template, de tal forma que cada vez que se comunique con el Language Model, tenga en consideración este template y que cada llamada justamente lo envíe como parte de la llamada este template que estamos ingresando, de forma tal que no haya que eh, volver a escribirlo cada vez que uno se quiera, que querramos hacer una pregunta, por ejemplo, o un resumen en este caso, al language model. Una vez explicado todo esto, vamos a verlo en código. Y bueno, ahora veamos la aplicación de este código. Lo principal es importar las librerías y funciones que vamos a utilizar. En este caso, estaremos usando principalmente la librería de OpenAI y también LangChain. Principalmente estamos instanciando las prompt template, las cadenas y el Large Language Model que vamos a utilizar. También estamos importando las variables de entorno, ¿verdad?, que vamos a utilizar. De igual forma, estamos importando las funciones con las cuales vamos a transformar la data que posteriormente le vamos a pasar a los Large Language Model. Pasando esta parte de importar todo lo necesario, vamos a empezar con instanciar. Como podrán ver, el Large Language Model que vamos a utilizar es el de OpenAI modelo TextDaVinci 003. Y como ven, está en una simple línea de código. Si pudieron ver la anterior presentación sobre OpenAI y LangChain, esto era mucho más costoso y llevaba más líneas, mientras que en este es una simple línea de código. E incluso aquí estamos especificando que vamos a utilizar el modelo TextDaVinci 003. Cuando no puede ser necesario, si no estás seguro de cuál vas a utilizar, podemos borrar esta línea y solo utilizamos OpenAI y ya con eso bastará. Luego pasamos a las prompt template, que es como la parte más crucial de nuestro proyecto de hacer los resúmenes. Bueno, primero le estamos brindando un contexto y es que le vamos a pasar un string de Python el cual va a contener, ¿verdad?, la conversación entre el cliente y un agente de soporte técnico, para que ya no tenga que interpretar nada, sino que ya sepa qué es esa información, ese string que le estamos pasando. Luego le estamos diciendo que haga un resumen con el texto que le vamos a brindar y que use cierto formato de respuesta. Como verán, esto que está entre llaves es variable, no está especificado, al igual que el idioma de la respuesta. Y esto es una de las virtudes que tiene, ya que no necesariamente tiene que estar incluido en el prompt template de primera. Aquí, como podrán ver, tenemos dos formatos de respuesta. El primero, le estamos diciendo que separe el ticket, del resumen del ticket, en inconveniente y solución y que tenga un máximo de 3000 tokens. Este es uno un poco más básico, ¿verdad?, donde no está infiriendo el sentimiento de la resolución del ticket, simplemente cuál fue el inconveniente y cuál es la solución. Y luego tenemos el segundo formato de respuesta, el cual sí le estamos pidiendo que interprete, que infiera
qué tipo de resolución se dio, si el ticket se resolvió de forma positiva, negativa o simplemente se resolvió de forma neutral. Luego pasamos, ¿verdad?, con la data. En este caso, esta ya es la data limpia que mandamos a traer desde un endpoint y que ya está en formato de string, ¿verdad?, dentro de un diccionario de Python. Y este es el que estaremos utilizando y el cual estará haciendo el Large Language Model el resumen. Y bueno, esta es como la parte que podría ser más complicada dentro de este proyecto, pero sinceramente, como podrán ver, son 4 líneas de código. La verdad es que LangChain abstrae mucha de esta información y te lo simplifica de una gran manera. Como podrán ver, solo principalmente estamos creando el prompt template con las funciones que importamos anteriormente. Aquí le especificamos qué template vamos a utilizar y es este, ¿verdad?, que creamos anteriormente. Pero como verán, es tan fácil como cambiar qué template vamos a utilizar para que todo pueda cambiar. En este caso lo vamos a dejar así porque es lo más conveniente para este proyecto. Luego creamos la cadena y en este caso lo estamos haciendo con la función LLM-Chain. ¿Qué necesita? Fácil, solo necesita 2 cosas. El Large Language Model que vamos a utilizar para procesar el prompt y pues el prompt que creamos anteriormente que, como les mencioné, es este de aquí. Pasando eso, creamos la respuesta. Y la respuesta está formada por la cadena que le estamos introduciendo las variables que vamos a utilizar. Le estamos diciendo que el input, o sea, esta parte que está entre llaves, va a ser la ticket data. Toda esta información que podemos ver aquí va a ser la que se pondrá de forma dinámica. Pero si tenemos otro ticket, podemos cambiar esta información a cual pues nos sea más óptimo para el ejemplo, para la necesidad que tengamos. Y luego está el formato de respuesta. Le estamos diciendo que use el segundo formato de respuesta, que en este caso tiene que ver con el inconveniente del ticket, la solución y el sentimiento de respuesta del ticket, ¿verdad? ¿Qué sintió el cliente sobre ello? Y por último le estamos especificando el lenguaje. En este caso queremos que la respuesta sea en español, pero podemos utilizar alemán, francés, inglés, portugués, etc. Cualquier lenguaje que el Large Language Model pueda soportar, esto lo podemos cambiar, ¿verdad? Y nos va a dar una respuesta ya en ese idioma sin tener la necesidad de traducirlo. Y como podrán ver, ya solo lo estamos imprimiendo y podemos ver que el inconveniente que existe en este ticket es que un cliente necesita ayuda con su impresora, ya que no puede imprimir documentos desde su computadora. ¿Cuál es la solución? El equipo de soporte técnico le pide al cliente que proporcione el modelo de su impresora y el sistema operativo de su computadora. Luego que verifique si la impresora está bien conectada, si tiene suficiente papel, etc. Un soporte técnico normal, aquí estamos dando la solución, ¿verdad? Y este es el resumen que ha brindado a todo ello. Aparte de esto, nos está diciendo que cuál es el sentimiento de respuesta del ticket o cuál fue su percepción sobre cómo se resolvió el ticket. Y nos comenta que el ticket se resolvió de forma positiva, ya que el cliente logró imprimir sin problemas al final. Esto nos es muy útil en nuestra área y en cualquier área de soporte técnico, ya que tenemos un resumen corto y detallado a veces de conversaciones que son muy largas y que queremos tener métricas sobre cuántas resoluciones positivas, negativas, cuál es la satisfacción del cliente y cuál es el problema y la solución brindada. Y esto lo que hace es que sin necesidad de preguntarle directamente al cliente, ya solo leyendo y teniendo todo el contexto de la conversación, pueda inferir si el cliente se fue de forma satisfecha o un poco disgusto. Esto es todo por el código. Muchísimas gracias, Ángel, por tu código. La verdad que está muy bueno. Y muchas gracias a todos los miembros del equipo de RCM por haber participado y ayudado en él. Y gracias a ustedes también por haber escuchado y estado atentos a toda nuestra conversación. Ha sido un gusto de mi parte. De parte de RCM les queremos agradecer por habernos escuchado. También, antes de cerrar, queremos agradecerle a una persona
en especial que estuvo trabajando y colaborando junto a nosotros de la mano es Jesús Alvarado. También queremos agradecerle a nuestros líderes, Jennifer Serrano y Mauricio Jovel, quien siempre ha estado motivándonos para buscar herramientas que tengan que ver con modelos de inteligencia artificial que nos ayuden en nuestro día a día. Y por último, queremos agradecerle al resto del team y a cada uno de ustedes que nos prestó de su atención. Gracias.